A continuación hablaremos acerca de los motores de inducción. Estos motores se caracterizan básicamente porque tienen el mismo estator que una máquina síncrona. Sin embargo, el rotor que los conforma tiene una construcción muy diferente. Existen dos tipos de rotores: los rotores de jaula de ardilla, o también conocidos como rotor de jaula, y el otro, rotor de vanado. En este video nos enfocaremos un poco más en los jaula de ardilla. Los conceptos básicos de los motores de inducción son los siguientes. Cuando se aplica un voltaje en el estator, se crea una corriente en él, y también se crea un voltaje inducido en el rotor. Y por el hecho de que está en cortocircuitos las láminas del rotor, también tienen una corriente. Esto genera un campo magnético. La velocidad de la rotación del campo magnético está dado por velocidad es igual a 120 que multiplica a la frecuencia del sistema en Hertz sobre P, que es el número de polos en la máquina. De igual manera, el voltaje inducido en el rotor está dado por la ecuación V por B por L, donde V es la velocidad de la barra en relación con el campo magnético. B es el vector de densidad de flujo magnético. Y por último, L es la longitud del conductor en el campo magnético. El voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estator. Para comprender aún mejor esto que les acabo de decir, aparecerán tres imágenes en su pantalla. El inciso A es el campo magnético giratorio del estator, que se va a representar con la letra B, como ya lo dijimos antes. Después tenemos el inciso B. El inciso B nos habla acerca del voltaje que se induce en el rotor. Es decir, cuando nosotros inducimos un voltaje en el rotor, se produce un flujo de corriente en el mismo rotor. Este flujo de corriente está en retraso con el voltaje debido a la inductancia del rotor. Por último tenemos el inciso C, el cual nos habla que cuando se produce ese flujo de corriente en el rotor, se va a producir también un campo magnético. Este campo magnético va a estar en retraso con respecto a sí mismo 90 grados. Este campo magnético va a estar interactuando con el campo neto. El tau que se genera va en sentido contrario al de las manecillas del reloj, debido a que el par o el tau inducido en el rotor va en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El rotor acelera en esa dirección. Sin embargo, hay un límite superior finito para la velocidad del motor. Si el rotor del motor de inducción gira a velocidad síncrona, entonces las barras del rotor se consideran estacionarias en relación con el campo magnético y no habrá ningún voltaje inducido. Si el voltaje inducido fuera igual a cero, entonces no habría corriente en el rotor y no habría campo magnético en él. Sin el campo magnético en el rotor, el par inducido sería cero y el rotor reduciría su velocidad como resultado de las pérdidas por fricción. En pocas palabras, un motor de inducción puede llegar a acelerar hasta llegar cerca de la velocidad síncrona. Sin embargo, nunca puede llegar exactamente a ella. El voltaje que se induce en la barra del rotor en un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación a los campos magnéticos. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno de ellos es la velocidad de deslizamiento, que se define con la siguiente fórmula. Velocidad de deslizamiento es igual a la velocidad de los campos magnéticos menos la velocidad mecánica del eje del motor. El segundo término que se utiliza para este tipo de movimiento relativo es el de deslizamiento, que es igual a la velocidad relativa expresada con un porcentaje. Esto quiere decir que la fórmula sería velocidad relativa es igual a la velocidad de deslizamiento de la máquina sobre la velocidad de los campos magnéticos. Esto lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. También tenemos
A continuación vamos a hablar un poco acerca de la frecuencia eléctrica en el rotor. Un motor de inducción funciona prácticamente con la inducción de voltajes y corrientes en el rotor de la máquina. Es por eso que a veces se les conoce como transformador rotatorio, porque un transformador, el primario, también llamado estator, induce un voltaje en el secundario, que le podemos decir también rotor. Pero a diferencia de un transformador, la frecuencia secundaria no es necesariamente igual a la frecuencia primaria. Ahora vamos con el circuito equivalente de un motor de inducción. Como se mencionó anteriormente, los motores de inducción también son conocidos como transformadores rotacionales, por lo que el circuito equivalente es como el de un transformador. Entonces, encontramos en él cierta resistencia y una autoinductancia en los devanados primarios, que en este caso sería el estator. La resistencia del estator se llama R1 y la reactancia de dispersión del estator X1. En el diagrama que pueden ver, encontramos del lado izquierdo el devanado primario y del lado derecho el inducido, que sería el secundario, en este caso el rotor. Y bueno, si comparamos la curva de magnetización de un buen transformador contra la curva de magnetización de un motor de inducción, podremos notar que es mucho menos pronunciada. Ello porque en los motores de inducción debe de haber un gran entrehierro que incremente fuertemente la reluctancia del camino de flujo y por lo tanto reduzca el acoplamiento entre los devanados primario y el secundario. Mientras más alta sea esta reluctancia del entrehierro, mayor será la corriente necesaria para magnetizarlo para obtener un cierto nivel de flujo, y por lo tanto la reactancia de magnetización en el circuito equivalente tendrá que ser mucho menor de lo que sería en un transformador para evitar grandes pérdidas. Y bueno, pues la curva de magnetización comparada con la de un transformador la pueden ver en su pantalla. El circuito equivalente final. En un transformador ordinario se pueden referir los voltajes, corrientes e impedancias del lado secundario del aparato al lado primario por medio de la relación de vueltas del transformador. Se puede realizar exactamente el mismo tipo de transformación en el caso del circuito del rotor del motor de inducción. Si la relación efectiva de vueltas de un motor de inducción es AEF, entonces el voltaje transformado del rotor es el voltaje 1 es igual al voltaje primo del rotor, que es igual a esa relación efectiva de vueltas del motor de inducción por el voltaje inducido inicialmente. La corriente del rotor sería igual a la corriente del rotor sobre la relación efectiva de vueltas de un motor de inducción, y la impedancia del rotor sería igual a la relación efectiva de vueltas del motor de inducción al cuadrado, que multiplica a la resistencia del rotor sobre el deslizamiento más la reactancia de dispersión del rotor. Entonces, el circuito equivalente por fase final del motor de inducción es el que están viendo en sus pantallas. La resistencia del rotor y la reactancia del rotor en estado bloqueado son muy difíciles o incluso imposibles de determinar directamente en los rotores de jaula de ardilla, y la relación efectiva de vuelta también es muy engorrosa de obtener en los rotores de jaula de ardilla. Por suerte, es posible llevar a cabo mediciones que conducirán directamente a la resistencia y reactancia referidas. Aun cuando la resistencia del rotor y la reactancia de dispersión del rotor y la relación efectiva de vueltas de un motor de inducción no se conozcan por separado. La relación entre potencia eléctrica de entrada y potencia mecánica de salida podemos analizarla en la siguiente imagen, donde vemos del lado izquierdo la potencia de entrada y adelantándonos podemos encontrar las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas por fricción y rozamiento y las pérdidas misceláneas. Esto para darnos una potencia de salida igual al par de la carga por el torque del motor.
Potencia y par en un motor de inducción. La corriente de entrada a una fase del motor se puede encontrar dividiendo el voltaje de entrada entre la impedancia equivalente total. Por lo tanto, se pueden encontrar las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre del rotor, por lo que la potencia del entrehierro será igual a la potencia de entrada menos la potencia de pérdidas en el cobre del estator menos la potencia del núcleo. Si volvemos a analizar el circuito equivalente del rotor, el único elemento del circuito equivalente donde se puede consumir potencia en el entrehierro es en el resistor R2 sobre el deslizamiento. Por lo tanto, la potencia en el entrehierro también se puede obtener de la siguiente manera, que sería potencia del entrehierro es igual a 3 que multiplica a la corriente que multiplica al resistor sobre el deslizamiento. Una vez que se restan de la potencia de entrada al motor las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre del rotor, la potencia restante se convierte de su forma eléctrica a mecánica. Esta potencia convertida, que podemos llamar potencia mecánica desarrollada, está dada por potencia de conversión es igual a la potencia del entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor. El par inducido, que es descrito como tau IND en una máquina, se definió como el par generado por la conversión de potencia interna de eléctrica a mecánica. Este par difiere del par realmente disponible en los terminales del motor debido por los pares de fricción y de rozamiento con el aire de la máquina, es decir, por los pares pérdidas que tenemos en el motor. Por ello podemos decir que el par inducido está dado por la ecuación el par inducido es igual a la potencia convertida sobre la velocidad del motor. Otra manera de determinar este par es haciendo la relación entre la potencia del entrehierro sobre la velocidad síncrona. De esta manera es útil porque expresa el par inducido de manera directa en términos de potencia en el entrehierro y velocidad síncrona. El conocimiento de la potencia en el entrehierro brindará entonces automáticamente el valor del par inducido. ¿Por qué la utilización de un rotor jaula de ardilla? En el circuito equivalente que presentamos anteriormente, la reactancia X2 representa la forma referida de la reactancia de dispersión del rotor. Recordamos que la reactancia de dispersión se debe a las líneas de flujo del rotor que no se acoplan con los devanados del estator, es decir, es asíncrono. En general, mientras más lejos del rotor se encuentre la barra o parte de la barra del rotor, mayor será la reactancia de dispersión, puesto que un menor porcentaje del flujo de la barra llegará al estator. Por lo tanto, si las barras de un rotor de jaula de ardilla se ubican cerca de la superficie del rotor, tendrán solo un pequeño flujo disperso y la reactancia X2 será pequeña en el circuito equivalente. Por otro lado, si las barras del rotor se ubican más adentro de la superficie del rotor, habrá más dispersión y será mayor la reactancia del rotor X2. Es decir, si nuestras barras que están pegadas a nuestro rotor jaula de ardilla están muy cerca del estator, tendremos menos pérdidas de campo magnético, por lo que tendríamos un mayor aprovechamiento de todas las propiedades que hemos visto anteriormente. Rotor de jaula. Estos constan de una serie de barras conductoras puestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en cortocircuito en alguno de sus extremos mediante grandes anillos de cortocircuito. El nombre se le da debido a que si los conductores se examinan solos, parecen una rueda de ejercicio donde corren las ardillas o algún hámster. Tipos de rotores. Rotor de jaula de ardilla simple. Existen varios tipos de ranuras, es por ello que existen distintos tipos de rotores. En la imagen que podemos ver en la pantalla se ilustra este tipo de rotor.
Es usado para motores pequeños, en cuyo arranque la intensidad nominal supera 6 u 8 veces a la intensidad nominal del motor. Soporta mal los picos de carga, siendo su sucesor los rotores jaula de ardilla doble. Su par de arranque no supera el 140% del normal. Rotor de jaula de ardilla doble. La ranura es doble, de ahí viene su nombre. Este tipo de rotor tiene una intensidad de arranque de 3 o 5 veces la intensidad nominal y su par de arranque puede ser de 230% la normal. Soporta bien las sobrecargas sin necesidad de disminuir la velocidad, lo cual le otorga estabilidad. A continuación, el rotor con ranura profunda. Es una variante del de jaula de ardilla simple, pero se le denomina rotor de ranura profunda. Sus características vienen a ser iguales al de jaula simple. Es usado para motores de baja potencia que necesitan realizar continuos arranques y paradas. En la siguiente imagen podemos observar los laminados de rotores de jaula de motor de inducción. En la imagen con el inciso A es un diseño clase A con barras largas cerca de la superficie. La siguiente del inciso B es un diseño de clase B con barras de rotor profundas y largas. Bajo la imagen del inciso A se encuentra un diseño clase C, diseño de rotor de doble jaula, y a su lado encontramos el diseño clase D, con barras pequeñas cerca de la superficie. Arranque de los motores de inducción. Para los motores de inducción de jaula, la corriente de arranque puede variar en forma amplia, variación que depende principalmente de la potencia nominal del motor y de la efectividad de la resistencia del rotor en condiciones de arranque. Todos los motores de jaula cuentan con una letra código de arranque. Es importante no confundir con la letra de clase de diseño. Esta se encuentra en su placa de características. Dicha letra código establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque. Estos límites se expresan en términos de potencia aparente de arranque del motor en función de los caballos de fuerza nominales. Para determinar la corriente de arranque de un motor de inducción, se debe de leer el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra código de su placa de características antes mencionada. Entonces podemos decir que la potencia aparente de arranque del motor será igual al caballaje nominal por el factor de la letra de código. La corriente de arranque se puede calcular con la ecuación que se muestra en la imagen, que es la potencia aparente de arranque del motor sobre la raíz de 3 multiplicando el voltaje que se nos da. Circuitos de arranque de los motores de inducción. En esta figura se puede observar un circuito típico de arranque a voltaje pleno o directo a través de la línea de un motor de inducción. La operación de este circuito es muy sencilla. Cuando se presiona el interruptor de arranque, la bobina del relé o contactor se energiza, lo que causa que se cierren los contactos M1, M2 y M3 que se señalan en la imagen, que normalmente están abiertos. Cuando se cierran esos contactos, se aplica potencia al motor de inducción y este arranca. El contacto M4, que se puede apreciar en la figura, también se cierra, lo que causa un corte en el interruptor de arranque. Esto permite al operador soltarlo sin quitar potencia del relé M. Cuando se presiona el botón de detener, el relé M se desenergiza, se abren los contactos M y se detiene el motor.